Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Hoy estamos comenzando un nuevo libro y es la Carta Universal de Judas. Es una carta neotestamentaria, es uno de los libros más breves de la Biblia y lleva por nombre un nombre muy peculiar. Cuando alguien escucha Judas, de inmediatamente conecta con Judas Iscariote. Por supuesto que no es este el autor. Hay otro que se llamó Judas, hermano de Jacobo, también conocido como Judas el Galileo. Pero este no pudo ser posible porque murió en manos de Herodes. Pero el que más sobresale de los autores de esta carta es Judas, el hermano de Jesús. Sí, también era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 65 y su propósito fue enseñar sobre las doctrinas de salvación y que la iglesia contendiera ardientemente por la fe que había sido dada a los santos. La teología principal es edificar, el creyente debe edificar su fe en la santísima fe. Dios ciertamente juzgará las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y llegando a todos los impíos a la destrucción. Y tercero, los santos deben permanecer firmes, sí, al Dios de la Trinidad. Es como termina la doxología de Judas. Sí, así que este mes o estos primeros días vamos a aprender muchísimo acerca de este libro tan maravilloso como la Epístola Universal de Judas. Consideremos hoy los versículos 1 al 16. Guardar y defender la fe. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha arrojado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y todas las cosas duras de los pecadores impíos hablando contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Guardar y defender la fe. Esta carta es una carta universal que se va directo al grano, porque si hay algo que la iglesia debe defender en todos los tiempos es su fe. Y cuando la Biblia define o habla de fe, es más que el solo creer en Dios, sino es todo el conjunto de doctrinas que nos llevan a la práctica. La fe aquí se traduce entonces como la praxis de la iglesia. La fe disputada, una lucha entre la verdad y la mentira. Judas aquí está identificando a aquellos que se han infiltrado en la iglesia y está exhortando a la congregación a contender contra sus falsas enseñanzas. Ellos son impíos que han convertido la gracia de Dios en un libertinaje, en un desenfreno o una caída moral. Y niegan a Dios, el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Allí es una caída doctrinal. Dios ha juzgado al pueblo de Israel por su desobediencia en el desierto después del éxodo de Egipto, y ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas a los ángeles que no conservaron su dignidad y abandonaron su hogar, y ha destruido a Sodoma, a Gomorra, por su fornicación, por su perversión sexual, por su homosexualismo. Además, juzgará a los falsos maestros por haber cometido pecados similares. Aquí, en este tiempo, la iglesia debe tener el discernimiento y la fe correcta para vencer y identificar lo que es falso. Que con esas doctrinas que quieren introducirse en la iglesia, hay una teología conocida hoy como el cristianismo progresista. Y eso tiene que ver con la idea de admitir a todo tipo de personas en la iglesia con su manera de vivir. Y ellos es como tener personas transexuales o homosexuales en la congregación y respetarles su posición en cuanto a su identidad. Donde la iglesia también y aún tenerlos como ministros de culto, ¿sí? Personas que han distorsionado el matrimonio y la familia. Y esas ideologías están llegando en nuestros días. Y muchas otras prácticas de inmoralidad, prácticas incluso de que pues no es necesario que leas la Biblia, con que vivas bien, con que te lleves bien con tu prójimo. Y creencias doctrinales como el humanismo centrado en ti, ya no llamar al pecado, pecado, sino cometiste un error, no hay problema, y no llamar a la gente al arrepentimiento, centrar el evangelio en el hombre para que él se sienta bien y llenar nuestras congregaciones, aunque estemos ofendiendo a Dios con nuestra manera de vivir. Dios llama a la iglesia a contender contra tales prácticas. Dios llama a la iglesia a defender con su integridad y de ser necesario con su libertad su propia vida. Porque esto está llegando a altas esferas del gobierno, está llegando a altas esferas de la sociedad que están haciendo cambios incluso en la Constitución, en nuestras leyes. Los hombres que inventan visiones y doctrinas falsas son como soñadores. Ellos han rechazado la autoridad apostólica, blasfemando contra la gloria de Dios. Y Judas les advierte de su doctrina con una alusión al libro apócrifo de la Asunción de Moisés,
Y el ejemplo de la desobediencia del arcángel Miguel a sus autoridades. Eso es una referencia a un libro apócrifo que circulaba en el Nuevo Testamento. Y es probable que este hecho contenga ese acontecimiento, este libro, donde Satanás está queriendo mostrar el cuerpo de Moisés al pueblo para arrastrarlos en pos de la idolatría. ¿Qué hubiese pasado si Israel conservara la momia de Moisés hoy en día? Sería un objeto de culto para muchos israelitas. Y el Señor enseña de todos los errores que cometen y compara también a gente como el camino de Caín, ¿sí? Gente que se molestaron en contra de Dios porque Dios no se agradó de su ofrenda, o del error de Balaam, que comercializaron con la fe, negoció su ministerio, y así hay muchos hoy en día que todo lo hacen por dinero, que todo lo hacen para promover su propia agenda y su propio ministerio, sin importar si la gente cambia o no. O la contradicción de Coré, que compitieron para disputarle el sacerdocio a Aarón y a su familia. Y esto hizo que 250 levitas murieran tragados allí cuando la tierra se abrió, cuando ofrecieron incienso a la par de Aarón y sus hijos. Son como pastores que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, congregaciones y ministerios que se están envejeciendo sin traer el fruto deseado, como olas del mar que espuman su propia vergüenza, dice la Escritura. Son como estrellas errantes que no paran y que no se enfocan en un lugar fijo. Ellos se perderán en las tinieblas. Judas también tomó la profecía de Enoc para pronunciar juicio contra los falsos maestros. Es alusión a otro libro conocido como el libro de Enoc o el Apocalipsis de Enoc. Y ciertamente Dios prevalecerá la justicia contra toda mentira, contra toda falsedad. Ahora que Dios, después de esta amplia exposición en este breve libro, tocando varios tópicos, Dios nos invita a una cosa: a caminar en integridad, a caminar en verdad. Que podamos abrir los ojos sobre las cosas que están aconteciendo en el mundo de hoy y que sintamos el temor de Dios y la disponibilidad de hacer lo que a Él le agrada, aunque tengamos que cortar relaciones. Sí. Escribe en tu TCD aquello que Dios te está mostrando y que debes corregir y que debes poner mucha atención de lo que se promueve hoy en día. Si has identificado aspectos, enseñanzas, doctrinas, posturas y aún ministerios con los que debes cortar, te invito para que tomes una decisión firme, porque los tiempos que la Biblia describe para el final serían peligrosos
hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y que pervertirán la fe. Pero tú persiste en lo que ha sido enseñado, en la sana doctrina. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.